Muy bien, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en estos diálogos sobre comercio e integración en tiempos de pandemia que hacemos todos los jueves desde el BID a través del INTAL. Un placer volver a tenerlos con nosotros. Espero que se encuentren muy bien en sus respectivos países. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente relevante, como es el de las exportaciones de servicios. Este es un tema que cada vez se ha vuelto más recurrente en las conversaciones que tenemos sobre temas de comercio internacional y sobre temas de inversiones y la importancia que tienen los servicios en los procesos de desarrollo de los países. Durante las últimas décadas, los servicios han tomado una participación cada vez más importante en las actividades de los países y eso se ha visto reflejado también en el comercio internacional. El sector de servicios es uno de los más dinámicos en el comercio internacional, ha tenido cada vez más participación dentro del total y ya hace más de 2 décadas donde la participación de lo que solemos denominar, primero denominábamos servicios no tradicionales y luego servicios basados en conocimiento, son los que han tenido mayor dinamismo, ¿no? O sea, más allá de los típicos servicios transables, que eran los servicios de transporte y los servicios de turismo, se han empezado a terciarizar otros tipos de servicios que se comercian internacionalmente, como servicios de ingeniería, servicios de software, contact centers, servicios de arquitectura, etcétera. El advenimiento de las nuevas tecnologías de la comunicación lo que se denomina las TICs han facilitado muchísimo que nuevos servicios se puedan terciarizar de forma internacional y eso ha dado lugar a este dinamismo tan grande que hay en el comercio de servicios. Entonces, la idea hoy es discutir sobre estos temas. El tema de la pandemia es tal vez va a llevar a que este sea uno de los sectores que tiene mayores cambios dentro del comercio internacional. El sector de servicios, particularmente de servicios basados en conocimiento, se han mostrado como uno de los sectores más resilientes a las crisis. El caso que tenemos es el del año 2008, donde el comercio internacional, luego de la crisis de Lehman Brothers, tuvo una caída muy, muy fuerte y el sector de servicios fue el que en principio no cayó o en aquellos sectores donde cayó mucho menos que el comercio de bienes. O sea que se ha demostrado que es uno de los sectores más resilientes a las crisis. Y bueno, y ante esta cuestión más intrínseca del sector, lo que se está dando a través de la pandemia y todas las medidas de confinamiento que se han llevado adelante en los países es que hay un uso cada vez más intensivo de las tecnologías de comunicación, ¿no? Toda la digitalización de la economía se ha vuelto mucho más intensa y esto es lo que nos permite pensar que va a haber un impacto muy fuerte sobre el sector de servicios, que básicamente está todo digitalizado. Entonces, este ha sido un sector que ha tenido un papel de máxima relevancia colaborando en la disminución del riesgo sanitario durante la pandemia. Por ejemplo, a través de la provisión de servicios de telemedicina o de la provisión remota de servicios de diseño de dispositivos médicos, como también ha sido uno de los sectores más importantes para poder mantener ciertas actividades que las políticas de confinamiento impedían. Por ejemplo, todo el tema de educación, la educación a distancia, todo el tema de compras en línea, todo lo que estamos haciendo hoy, plataformas de videollamada, etcétera. Entonces es uno de los sectores que ha tenido más relevancia fruto de la pandemia. Y también hemos visto que se está dando un cambio en los patrones de comercio de servicios, ¿no? Nosotros lo que solíamos ver era que el modelo de negocios del sector de exportación de servicios en general era un modelo de negocios que era muy B2B, ¿no? Era de negocios a negocios. O sea, una empresa que producía algo, lo que hacía era subcontrataba en un tercer país, por ejemplo, el servicio de finanzas y contabilidad, ¿no? Entonces era una empresa que daba los servicios de finanzas y contabilidad que le vendía ese servicio a otra empresa.
¿no? Entonces era B2B. Ahora lo que estamos empezando a ver son modelos de negocios donde de alguna manera se incrementa el B2B, pero también aparece el B2C, ¿no? Esta idea de que ya se empiezan a dar servicios directamente al consumidor, ¿sí? Desde empresas al consumidor y también al revés, ¿no? Desde empresas muy unipersonales hacia los consumidores, lo que se conoce como el microsourcing, ¿no? O sea que hay empresas muy, muy chicas que hoy por hoy empiezan a poder proveer de forma internacional servicios de este tipo, ¿no? Basados en conocimiento. Tal vez el caso más claro son las cuestiones de educación, ¿no? O sea, gente que enseña educación a distancia, que enseña idiomas o enseña cómo programar, no necesita una gran estructura para poder vender internacionalmente sus servicios, sino que lo empieza a hacer de uno a uno, ¿no? O sea que la pandemia claramente va a tener no solo cambios en los volúmenes de comercio, sino también en los patrones del tipo de comercio y los modelos de negocios que se utilizan. Entonces, esto ha llevado a que haya una literatura muy reciente donde se plantean esto, ¿no? O sea, el gran potencial que tiene el sector hacia adelante. Entonces, la idea hoy es indagar sobre este tipo de cosas, sobre cómo está reaccionando el sector ante la pandemia, cuál es el escenario post-pandemia, cuáles son las tendencias que vemos y poniendo un foco, obviamente, en la región y en particular en Centroamérica. Entonces, para eso vamos a estar conversando con Ninochka Linde. Ninochka es una persona que conoce muchísimo del sector y es una practitioner, o sea que no es que lo estudió desde el escritorio, sino que lleva muchos años promoviendo en la práctica este tipo de sectores, apasionada de generar este vínculo entre la oportunidad de inversión, la oportunidad de negocios, la capacitación de la gente y en particular el foco en la empleabilidad de los jóvenes. Tiene más de 20 años de experiencia en posiciones directivas en empresas multinacionales y actualmente es la directora en AGEXPORT, que es la Asociación de Exportadores de Guatemala del sector de BPOs y Contact Center. Así que, Ninochka, mil gracias por hacerte un tiempo para charlar con nosotros hoy. No, gracias a ustedes, Pablo. Realmente es un honor estar acá. Realmente BID ha sido un impulsor para la región de estos sectores que muchos otros tienen olvidados. Y realmente poder ser parte y contribuir con un granito de arena a este gran trabajo que desde hace muchos años se están haciendo desde BID y desde ITAL, es un honor. Me siento honrada de poder estar acá. Y que una vez más, gracias. Muchísimas gracias, Ninochka. Y un poco para empezar hablando de la pandemia y después vamos a cómo ves el escenario post-pandemia y las acciones que están llevando adelante ahí desde AGEXPORT. En términos generales, ¿cómo está reaccionando el sector en Guatemala y en Centroamérica en general, ¿no? O sea, ¿ves un dinamismo o ves que se han parado los procesos? ¿Cuál es la reacción que han tenido inmediata, ¿no? Durante la pandemia? Mira, tuvimos diferentes fases durante la pandemia. Tenían relacionadas directamente a las acciones de gobierno, ¿sí? Cierre o no cierre. A la respuesta desde las empresas, work from home o no, ¿verdad? A la penetración del Internet que tienen los diferentes países, a la redundancy de energía eléctrica que tienen los diferentes países. Entonces, las respuestas variaron en cada etapa de la crisis. Inicialmente, marzo, creo que fue el mes más complejo, ¿verdad? Fue donde para la mayoría de los países hubo un día de cierre de operaciones. Para algunos países más brusco que para otros. Vemos un Salvador con una determinación muy fuerte de Bukele de cerrar y parar la industria de BPO y la industria del conocimiento incluida en el paro. Vemos a un presidente Yamatei que nos manda a casa, pero nos da tiempo para reaccionar. Nosotros en Guatemala tuvimos alrededor de unos 5 o 6 días para hacer deployment a work from home. Y gracias a que tenemos estabilidad de Internet, buena penetración y realmente el dinamismo de la iniciativa privada, porque es la iniciativa privada quienes mueven las economías, en el poder hacer un deployment de la gente al trabajo en casa. Después de esa crisis de la semana de marzo del 16, pues
Empezamos a trabajar desde casa, tenemos un Costa Rica en el cual el trabajo entre gobierno y iniciativa privada fue formidable. Se mandó parte del trabajo a casa también, sin embargo, fue más lento. Además, ellos tuvieron menos personas contaminadas con el virus, entonces su reacción es distinta. Un Honduras donde había muchísima confusión para los distintos inversionistas, porque habían decisiones contradictorias entre lo que se decía en público y lo que se estaba haciendo. Entonces, en marzo sí fue un momento de alguna manera caótico, con diferentes niveles para cada uno de los países de la región. Sin embargo, a partir de abril, el modelo empieza a cambiar. Nosotros hicimos un estudio con las empresas operando en Guatemala que decidimos pasar el 80% a work from home. Tenemos algunas trabajando el 100%, pero otras que sí tienen servicios esenciales como banca, decidieron quedarse ocupando el lugar del 100% de los empleados por el 20-15%. Entonces migramos a la industria, a los jóvenes, sorprendidísimos del resultado que tuvimos a niveles de productividad. Sí, hoy, 3 meses después, podemos decirte que nuestro nivel de attrition bajó, nuestras métricas subieron, tenemos algunos retos, sí, los jóvenes no tienen algunos lugares adecuados para trabajar, necesitamos algunas leyes de soporte, pero realmente ha sido impactante el cambio, nos agarró sin estar preparados, pero funcionó totalmente distinto a lo que pensábamos. Y sé que es el caso similar de Costa Rica, en el cual los CEOs de las grandes empresas han salido a hablar de cómo han aumentado los niveles de productividad, cómo la telemedicina la han podido llevar desde casa. Creo que somos resilientes, ¿sabes? Creo que el centroamericano no hemos tenido las cosas tan fáciles nunca. Entonces, el hecho de que las cosas no han sido necesariamente fáciles es algo que nos hizo realmente adaptarnos fácilmente al cambio, ¿sí? 2, son países en los que la iniciativa privada es muy importante. Por ejemplo, en Guatemala, la economía la mueve la iniciativa privada y los gobiernos, como el gobierno que tenemos actualmente, entiende bien eso y nos ha permitido de alguna manera con bajones y altibajos y el poder expresarnos desde la empresarialidad para hacer ver qué es lo que cada uno de los sectores ha necesitado. Sí tenemos retos, el reto más grande fue poder negociar con los clientes la parte de los permisos, porque ellos tampoco creían que iba a ser posible que nosotros pudiéramos operar desde casa. Tú sabes que la industria del conocimiento, especialmente la industria de BPO, se manejan muchas datas de los clientes, entonces esa incertidumbre de la data era la más temible, pero realmente los resultados los vemos bien. Ahora, tú me preguntabas si se ha mantenido el dinamismo. Te quisiera contar que el dinamismo aumentó. Tú lo dijiste en la introducción, una parte, estas son industrias que en los momentos de crisis sobresalen. Y hoy más que nunca con un encierro, ¿verdad? En el momento en el que las personas estaban encerradas, necesitábamos el soporte en la distribución de los bienes de consumo a través de nuestras plataformas de atención. Se necesitaba el soporte de estudiar desde casa. Entonces, realmente nosotros como sector estuvimos apoyando a la banca, haciendo todo el servicio bancario online, el soporte de servicio médico, el soporte para los extranjeros que estaban en Guatemala, que necesitaban información para salir del país, para los guatemaltecos que querían regresar. Entonces, para nosotros se convirtió en una oportunidad, porque el gobierno, especialmente, que creo que de alguna manera no había terminado de entender el sector, lo entendió de una gran manera, porque el Ministerio de Relaciones Exteriores tuvo que poner un call center para atender sus necesidades. Las municipalidades tuvieron desde psicólogos online, médicos online, apoyo para la economía informal online.
el Ministerio de Desarrollo para el proceso de estímulos, plan, toda la validación de las personas se hizo a través de nosotros. Entonces, te quiero contar que se dinamizó más. Y esto creo que va a traer frutos para el futuro, porque muchísimas veces el no entender una industria que ha pasado mucho en nuestra región, que por muchísimos años fue una industria de transformación alimenticia, ¿sí? De otro tipo de servicios, donde el agrotech es lo que ha tomado el auge. Empezamos a entender la importancia de estos servicios basados en conocimiento, ¿verdad? Y espero que eso también nos ayude con las estadísticas de servicios, Pablo, es algo que hemos hablado tanto en el BID, ¿verdad? Porque hoy estaba leyendo algunos de los últimos resúmenes que se han sacado financieros y de verdad nos siguen desconociendo. El año pasado estuvimos en la OMC viendo que los países desarrollados, 2/3 de la economía vienen de servicios y de esos servicios, los servicios de conocimiento son los que están creciendo, ¿verdad? Y vemos cómo las 5 empresas que están en el top del mercado de acciones en los Estados Unidos están basadas en servicios de conocimiento, ¿ya? Pero nuestra región seguía sin verlo, seguía sin ver la importancia de llevar datos, de ver el dinamismo que esta economía tiene. Entonces, para cerrar esa pregunta, te quisiera decir, sí fue un reto, lo trabajamos en etapas, nos adaptamos, fuimos resilientes y esperamos que ese dinamismo que se dio se siga dando, porque el dinamismo no solamente viene por la situación actual de la pandemia, sino por lo que va a pasar en la economía hacia adelante, que nos va a obligar a seguir basándonos en este tipo de servicios. Es interesante, Ninochka, que nosotros venimos haciendo estos diálogos y uno lo que observa es que cuesta mucho encontrar un sector como este, ¿no? O sea, un sector que ha tenido más dinamismo. Tal vez el otro sector que se ha movilizado mucho y que también tiene que ver con lo que vos decías de usar las plataformas tecnológicas para poder acceder a los bienes es el sector de la logística, ¿no? De cómo hacer la distribución. Pero bueno, pero es súper interesante lo que contabas de la productividad, ¿no? De que las mejoras que han tenido en productividad, bajar los niveles de attrition y demás, me lleva a pensar o a preguntarte cómo ves que va a ser la situación después de la pandemia, ¿no? O sea, todos estos cambios que vos mencionabas, ¿no? De que pudieron después del mes de marzo que se adaptaron a la nueva situación y empezaron a funcionar todos con una porción muy alta de teletrabajo, a pesar de tener, como decías, industrias que por ahí manejan muchos datos y demás que los clientes al principio pueden no estar tan seguros de dejar de trabajar desde tu casa. Pero bueno, ustedes, por lo que decías, lo lograron hacer, están funcionando con mejores niveles de productividad, con niveles más bajos de attrition. El día que se termine la pandemia, ¿cómo lo ves? O sea, ¿van a volver a la situación anterior? ¿Va a haber cambios que van a ser permanentes? ¿Cómo vislumbrás el desarrollo del sector post-pandemia? Mira, nosotros después del sondeo que hicimos con empresas de nuestro sector, pero te voy a hablar de otros sectores también, yo estoy en el sector de BPO y de Contact Center, hemos visto que hay empresas que van a mantener la modalidad de trabajo desde casa como algo permanente, lo que antes era impensable para un Contact Center, ¿verdad? Han descubierto nuevos nichos de mercado de empleados también, de gente de la tercera edad, madres que quieren trabajar y tener a sus hijos, el hecho de que hayan hijos estudiando desde casa, porque no vamos a regresar a los colegios, les permite la flexibilidad de encontrar nuevo recurso humano desde allí. Eso es para la parte, digamos, de sectores como los nuestros, pero lo más interesante es que otros sectores de exportación empiezan también a utilizar servicios basados en el conocimiento por la importancia del e-commerce, ¿verdad? Entonces, finalmente empezamos a ver esa penetración vertical que hemos querido hacer durante muchísimo tiempo, de que la tecnología llegue también al comercio y la exportación de los bienes, ¿verdad? Entonces,
olvídate, ahorita todas las empresas están buscando un e-commerce y para eso van a seguir necesitando plataformas, van a seguir necesitando fintech, van a necesitar muchísimos desarrollos que se basan en la economía del conocimiento y en los servicios de conocimiento. Por eso te digo que para mí lo más importante que hizo esta pandemia es que nos enfocó. Sí, por años, yo tengo 12 años de estar hablando del comercio de servicios y era algo muy sutil. La gente siempre relaciona servicios con servicios de turismo, con servicios de hoteles, de servicio al cliente, pero el servicio basado en el conocimiento era difícil de entender para muchos. Y hoy un agricultor se da cuenta que necesita el agrotech y que necesita e-commerce para poderlo llevar. Entonces, el hecho de que esta pandemia nos haya enfocado a todos a darnos cuenta de que es a través del e-commerce, es a través de todas estas plataformas que nos viabilizan para poder seguir produciendo y poder exportar y poder estar comunicados y poder enseñarnos y poder sanarnos a través de esta transformación tecnológica, es una gran ventaja para el sector y es una gran ventaja para el país y para la región, porque creo que nos hubiera costado muchísimos más años, no sé cuántos outsource to lack más, para poder sintonizarnos a todos a que ese era el futuro. Ustedes lo vienen hablando desde hace muchísimos años, pero hoy ya no es algo que dice el BIS, ya no es algo que dice Alex, ya no es algo que dicen los grandes estudios, es algo que a todos nos ha tocado vivir. Y como el ser humano aprende hasta que lo vive, ese cambio va a ser la semilla que traiga otros cambios. ¿Por qué? ¿Qué otros cambios hay? Uno, hay relocalización completa, ¿verdad? Hay diversificación del riesgo. Tú ves lo que pasó en Filipinas. Ya venían con problemas por el presidente y sus acciones, pero en el momento en que entra la pandemia, la forma en la que reaccionó el gobierno y paralizó realmente a las empresas de poder seguir operando, empresas que tenían grandes volúmenes de colaboradores en Filipinas, han tenido que empezar a buscar relocalizarse para disminuir el riesgo y los volúmenes de empleados ya no van a ser tan grandes, sino que menos empleados en cada país, ¿verdad? Para poder asegurar la sostenibilidad. Entonces yo creo que esto nos abre una gran oportunidad a la región para poder aprovecharla. Además, ya no hay fronteras. Realmente en Centroamérica y en Guatemala específicamente se hablaba mucho de las ciudades secundarias y la inversión más grande en las ciudades secundarias era toda la parte de infraestructura y logística. Hoy los gobiernos pueden repensar su estrategia porque lo que necesitan es tener una cobertura fuerte de internet en todo el país y una persona que está a 2,000 kilómetros de distancia puede trabajar en una empresa que no tiene una ubicación física, ¿sí? Lo cual permite que los gobiernos hagan mejor distribución de sus presupuestos en lugar de construyendo infraestructura que cuesta muchísimo, invirtiéndola en educación, porque los servicios basados en el conocimiento están basados en el principal recurso, que es el recurso humano. Y para que ellos puedan ser productivos, los tenemos que volver productivos a través de la capacitación, lo cual también es una gran ventaja, porque ahora no es difícil que un MIT esté dando clases a un joven que está en San Lucas Tolimán, en Guatemala. Ahora tenemos un proyecto con la Universidad del Valle en el cual estamos enseñándoles ingeniería a las chicas de 12 años o más con un proyecto de MIT. O sea, el upscaling de las capacidades está presente. Entonces, lo que va a ser crítico va a ser cómo los gobiernos lo logran entender, reposicionar sus estrategias de competitividad para dedicarlas a la capacitación de ese recurso humano, para que se den cuenta que en esta relocalización y deslocalización no hay fronteras. Yo ayer recibí por Facebook la invitación a trabajar para una empresa en El Salvador a través de estar en línea. Ya no querían que ni siquiera me fuera, ¿verdad? Entonces eso es algo importante. Y eso es para todos, no era para mí, es un contact center que está reclutando gente para trabajar desde Guatemala. Otra parte importante es la crisis económica. Tú lo dijiste en tu introducción,
En la crisis económica para industrias como la mía, que es una industria de tercerización, se abren infinitas posibilidades. Y es algo basado en costo. ¿Verdad? Las empresas americanas, que para nosotros como región es el 40% de la exportación, específicamente del sector nuestro de desarrollo de conocimiento, en el momento en que los americanos tienen una crisis en el que es mejor pasar a tener costos variables que tener costos fijos, finalmente apuestan por una tercerización. Sí, y esa tercerización definitivamente la siguen queriendo tener en un nearshore market. Y nosotros estamos en el nearshore market y tenemos que aprovecharlo. Entonces, yo creo que estas variables van a permitir que nosotros como región tengamos la puerta abierta para crecer. Va a ser decisión nuestra de hacerlo o no. Nosotros en Guatemala, en estos últimos 3 meses, dentro de las empresas que yo tengo asociadas, vamos a tener un crecimiento de alrededor de 5,000 nuevos empleos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Guatemala ha tenido un performance tan bueno en el nivel de contact center que ya tenemos una marca hacia afuera de que realmente lo podemos hacer y lo hacemos bien. Y hoy que se están abriendo la relocalización y las fronteras, estamos listos para hacerlo. Entonces, lo mismo está pasando para los demás países y ese es el problema, que todos lo sabemos. Entonces, entre Honduras, Guatemala, Honduras, la verdad, está poniéndose muy a la delantera conforme estaba antes, luchando por una participación en este sector. Lo que vamos a tener que hacer es realmente ser inteligentes y volver y crear un paquete de estímulo para poder hacer ese upscaling. La gran ventaja que tiene Guatemala con respecto al resto de la región, podría hablar de dos, es que uno, somos el país más grande en gente joven, entonces nosotros podríamos tener 200,000 jóvenes listos para trabajar cada año con el upscaling, si lo hacemos a nivel de Ministerio de Educación, lo cual sería fabuloso, y dos, pues tenemos la más cosmopolita de la región entre México y Colombia, y eso le gusta muchísimo al inversionista, aunque ahora venga una vez cada 3 meses, ¿verdad? Entonces, aparte de que tenemos la similitud de la absorción de la cultura americana, entonces creo que eso, más la agresividad de los empresarios, más un gobierno con una visión un poco más clara de la importancia que tiene el sector en la economía y para la generación de los empleos, especialmente ahorita que perdimos alrededor del 62% de los empleos en turismo. O sea, imagínate lo fácil que sería hacer upscaling de esa gente de turismo que ya habla el inglés y realmente solo enseñarles las otras variables para poder salir adelante. Súper. Yo estoy ahí, ¿vos me escuchás? ¿Te escuchamos perfecto? Ya te escuché. No, es súper claro, Ninochka, y interesante lo que decías de la mano de obra, ¿no? O sea, de poder hacer que mucha mano de obra joven que del sector de turismo, que claramente está perdiendo muchos empleos, ver cómo se puede localizar en esta industria. Le digo a la gente que nos puede mandar sus preguntas por el chat, de hecho ya hay un montón aquí, y aprovecho que quería pasar después a hablar un poco de la capacitación de la gente, la mano de obra y demás, que es súper interesante. Pero antes de eso, hay muchas preguntas sobre los sectores, ¿no? O sea, ¿cómo estás viendo qué tipo de sectores ves con más potencial de terciarización en Centroamérica, en particular con lo que está pasando en la pandemia y la gran digitalización que se está dando? Y si ves que se puede haber un moving up en la cadena de valor, ¿no? O sea, ir moviéndose hacia sectores que tengan más valor agregado dentro de la región. Ya, yo creo que sí lo hay. Una de ellas es toda la llamada economía naranja, que ya de alguna manera estamos haciendo algo muy fuerte desde la región y ya comenzamos toda la parte de creación de interfaces para realidades 3D para las compras. ¿Me entendés? Ahora, digamos, ya no vas a tener que ir a un shopping mall normal, sino que lo tienes que hacer en 3D. La parte de video games se vuelve bien importante, de que los video games ya no únicamente van a ser para jugar, sino es una forma de aprender también. Entonces, ¿cómo vamos relacionando la educación digital con el video gaming
cómo ahora ya no vamos a querer hacer películas con actores por la pandemia, entonces vamos a tener que pasar a la parte de generar caricaturas digitales. Esta parte también creo que es muy, muy importante para, digamos que hay capacidad para poderlo hacer. La telemedicina. La telemedicina es súper importante. En Guatemala ya tenemos telemedicina, ya era una tendencia que venía desde hace algunos años, pero la telemedicina va a ser sumamente importante desde las plataformas de generación de telemedicina y detección previas de síntomas, de patrones de salud, de comida, de nivel de ejercicio, todo esto, hasta la telemedicina de atención de un médico virtualmente, ¿verdad? En la región, no conozco los demás países, pero en Guatemala han habido 3 carreras que han sido todo el tiempo muy importantes y una es médicos. La cantidad de médicos que nosotros tenemos es alta, igual que la cantidad de enfermeras. Entonces, realmente la telemedicina creo que es súper importante. Si no estoy mal, se espera que para el 2025 la telemedicina tenga un crecimiento de 10,000 millones de dólares como industria, ¿verdad? Entonces, esto es súper importante. Los servicios digitales para comercio electrónico, ya lo vimos, ¿verdad? Las plataformas de pago y facturación, los carritos de venta, catálogos, herramientas que utilicen inteligencia artificial por gestión de pedidos, la refrigeradora que te recuerde que te hace falta comprar la comida, el control de inventarios. Creo que esto va a ser sumamente importante, toda la parte de agrotech. Okay. También la región ya tiene más de 450 empresas apoyando en la parte de agrotech, creo que va a ser importante. Ya vimos la parte de entretenimiento y animación, la ciberseguridad. Creo que ahorita que los gobiernos se están digitalizando, porque es una de las transformaciones que está pasando. Hace unos días me tocó pedir mis antecedentes penales, porque es un proceso normal en Guatemala para el trabajo que tengo, y antes eran colas y la tuve en menos de 24 horas en línea. Fue increíble cómo los diferentes ministerios de Guatemala y unidades de soporte hacia el cliente se transformaron digitalmente en 4 meses. ¿Verdad? Entonces, la parte de ciberseguridad para el data protection, tanto del work from home como de las entidades de gobierno, todo lo relacionado a firmas electrónicas, creo que esas áreas, las tecnologías financieras, toda la parte de fintech, las bancas electrónicas, los pagos electrónicos, transacciones a través de celulares, y por supuesto, la industria nuestra. Mira, creo que hay como 2 etapas. Todo esto que te hablé, que necesita un upscaling de la mano de obra, creo que esa sería nuestra segunda fase y nuestro crecimiento potencial. Pero creo que hay un crecimiento inmediato. Y creo que el crecimiento inmediato para la región, especialmente para los que tenemos tanta sector turismo, es agarrar esos sectores, esas personas que se quedaron desempleadas, y realmente en la primera fase utilizarlas en servicios en los que el valor agregado de transformación no es tanta, pero que sí genera un ingreso importante para el sostenimiento de la economía y la generación de trabajo, y que permite que en un segundo grado ellos se vayan formando para un segundo paso. Y aquí es donde realmente toma muchísima importancia el sector de contact centers y BPO, porque nosotros somos un sector que agarra jóvenes sin experiencia y los capacitados en inglés y los transforma de cierta manera que ellos también ya pueden pagar su upscaling por la calidad de salarios que tienen. En Guatemala, un joven trabajando en un contact center gana lo mismo que un médico recién graduado, ¿verdad? Con 6 años de medicina de por medio. Entonces, realmente el aprovechar ahorita que hay tanto desempleo, las oportunidades que nos hablen, la relocalización de la industria de tercerización y la crisis financiera que nos va a acompañar después en el mundo y que ya es inminente en Estados Unidos, que va a permitir el crecimiento de la tercerización hoy. Realmente, en primera instancia, creo que es el sector de contact centers y BPO el primero que podemos agarrar de la mano y en los próximos 18 meses traer crecimiento al país.
Mientras en paralelo generamos una estrategia de upscaling de la mano de obra para poder integrar la atracción de inversión de otros sectores. Y eso va a depender mucho de la agresividad con la que el país responda, ya que Colombia, República Dominicana, Honduras, lo está haciendo súper bien. Están agresivos, quieren quedarse con todos los trabajos. No, bueno, pero es una sana competencia. Yo un poco, a ver, siguiendo tu razonamiento, o sea, nosotros en esta industria, en general, el limitante siempre está en la mano de obra, ¿no? O sea, en la capacitación de la gente, tener gente y tener gente capacitada. Ahora tenés de alguna manera, tuviste un shock exógeno que generó que haya mucha gente disponible en el mercado por la pérdida de empleos en el sector de turismo. Gente que, como decías, dado que tu principal mercado es Estados Unidos, gente que en ese sector tiene buen conocimiento de inglés, o sea que es potencialmente empleable para la industria por ahí de BPOs o contact centers. Ahora el desafío es, una vez que lo tomaste dentro de la industria, ¿cómo haces el upscaling para que empiecen a moverse ese servicio de más valor agregado, ¿no? Entonces, en ese proceso de hacer el entrenamiento para poder moverse, contanos qué están haciendo en Agexport, ¿no? Yo sé que tienen ciertos programas de capacitación, que tienen distintos programas. ¿Cómo están afrontando ese desafío? Mira, para el upscaling hemos venido trabajando como sector en Agexport, nosotros específicamente en la formación de capacidades para el idioma inglés. Sí, lo hemos hecho en alianza con la Escuela de Tecnificación INTECAP y siguiendo un modelo de BID de los Finishing Schools. Sí, iniciamos con una capacitación de 10 semanas intensivas, 400 horas diarias, y ahora ya tenemos diferentes proyectos. También tenemos un proyecto a nivel de colegios privados en los últimos 2 años de formación, que el objetivo es formarlos para el trabajo en inglés. Hemos estado trabajando con el Ministerio de Educación en una redefinición de capacidades para el empleo, muy activos específicamente durante la pandemia. Comenzamos durante la pandemia una formación en inglés piloto con una de las escuelas online y estamos trabajando muy de la mano con la señora ministra de Educación para poder ver cómo potenciamos las capacidades para el empleo de los jóvenes guatemaltecos de la educación pública, iniciando con el proyecto del próximo año. Además, la presidenta de Agexport, la señora Connie de País, hace unos meses hizo ver la importancia que iba a tener para otros sectores el también generar estas nuevas capacidades, ¿verdad? Desde la creación de material para la pandemia, ¿verdad? O sea, hay que darle un shift a algunas de las industrias. Ella ya estuvo platicando con personas de INTECAP, averiguando qué se puede hacer para que realmente los diferentes sectores se adapten. Hay todo un área de competitividad de export que trabaja de la mano de cada uno de los sectores, identificando sus necesidades, los potenciales que hay de crecimiento en cada una de las áreas, a qué países, y todo eso se trabaja de una manera sistémica con diferentes áreas, desde promoción comercial hasta competitividad, generando diferentes líneas de trabajo para cada sector. En el mío, como te decía, es la parte de inglés, que es lo que nos estamos basando. Sin embargo, ya empezamos a necesitar toda la parte de programación y servicios de valor agregado, porque hay un cambio en la matriz de contact centers. Sí, los contact centers, mucha gente que me estará escuchando creerá que ahora un BPO, un contact center es alguien con una diadema tomando llamadas, y es más que eso. Nosotros tenemos procesos de transformación dentro de un contact center y tenemos un servicio end-to-end. Desde Guatemala estamos haciendo robótica, estamos haciendo diseño en 3D, estamos haciendo software, estamos haciendo telemedicina, ¿verdad? O sea, ya está ese upscaling y esta matriz de servicios, de cambio de los servicios nuestros, es algo que se ve también en el Plan Filipinas 2025,
Filipinas fue conocido por voz, en el cual el 80% de su gente era voz y el 20% de servicio de valor agregado. Y en la matriz de servicios Filipinas 2025 vemos cómo los servicios de valor agregado llegan a ocupar un 60% de la fuerza laboral. Entonces, esto mismo está pasando aquí en Guatemala, Pablo. Se está dando esa transformación. Muchas de las empresas están haciendo ellas la inversión en el upscaling a través de universidades internas y programas de finalización. Y realmente, si tú me dijeras qué tendríamos que hacer como país, yo te diría, necesitamos que el BID nos enseñe cómo hacer realmente finishing schools. Sé que ustedes hicieron un proyecto increíble en Uruguay, junto con Uruguay 21. Sé que estuviste involucrado, entonces yo he hablado mucho. Yo quisiera ahora regresarte a ti el micrófono, porque creo que tanto Guatemala como la región centroamericana y latinoamericana necesitamos hacer el upscaling para poder llegar a esas industrias potenciales que vimos, que son las que van a tener la definición del mercado en los próximos años, y no tenemos mucho tiempo para esperarnos 10 años para adaptarnos. Así que te regreso a ti la pregunta, ¿cómo funcionan esos finishing school de upscaling? Cuéntanos de tu caso de éxito y cómo hacemos para que el BID lo venga a hacer a todo Centroamérica. Bueno, sí, en realidad no es que sea un caso de éxito nuestro, sino que es del gobierno de Uruguay. Y también lo hemos replicado en distintos países. Yo creo que, y es un tema general de la industria, ¿no? Que lo hemos conversado antes, y creo que en el contexto actual de la pandemia, como decías vos, genera una necesidad de inmediatez en la respuesta súper importante. O sea, nosotros de alguna manera lo que vemos en esta industria es que los requerimientos de la industria cambian todo el tiempo, ¿no? O sea, desde el lenguaje de programación que se utiliza hasta, como decías tú, temas de robótica, temas de inteligencia artificial, o sea, las capacidades de la gente que uno va a emplear en la industria van cambiando todo el tiempo. Y las currículum, el currículum, la currícula, perdón, de las universidades demora mucho en cambiar, ¿no? Son carreras largas, 5 o 6 años, se van adaptando muy de vez en cuando. Entonces, esto hace que haya un mismatch entre lo que se enseña en el sistema educativo formal y lo que están demandando las empresas, ¿no? Entonces, trabajando ahí en conjunto con las empresas, con el sector educativo y con el sector público, la idea era ver cómo hacíamos para generar que eso, que ese mismatch que había, se pueda solucionar. Entonces, la idea de los finishing schools es justamente esa, ¿no? Es tratar de ver cómo podemos generar capacitaciones que sean las que demandan las empresas hoy para poder generar un alto nivel de empleabilidad y que sea complementaria a la educación formal, ¿no? Entonces, el primer punto importante, creo, y es algo que ustedes, yo sé que están haciendo, es que sea por demanda, ¿no? Uno tiene que relevar qué es lo que las empresas están necesitando. Entonces, es clave involucrar al sector privado en este proceso, que sean quienes revelan qué tipo de capacitaciones necesitan, ¿no? Por otro lado, es importante tener a la academia adentro. ¿Por qué? Porque en buena medida ellos son quienes dan parte de las capacitaciones y además reciben la señal de qué es lo que está demandando el mercado, ¿no? Para poder ir adaptando su currículum. Y después el Estado como parte organizador del proceso y que también financia parte de estos programas de capacitación. Entonces, nosotros creemos que es muy importante poder mudar, si se quiere, el tipo de incentivos que uno pone para la capacitación, o sea, perdón, que uno pone en esta industria desde lo que son generalmente incentivos fiscales hacia incentivos hacia la capacitación. Porque en definitiva, si uno lo único que hace es darle un incentivo fiscal a una empresa para que se instale en tu país y luego la empresa se va, uno pierde el incentivo fiscal. Ahora, si uno lo que da es un incentivo para la capacitación, en el país queda la gente capacitada, ¿no? Es un poco la lógica de por qué el Estado debería ayudar en estos procesos. Y así fue un poco como lo implementamos en Uruguay y lo estamos replicando en otros países. Y si uno toma como política desarrollar este sector, en el cual
claramente es el sector del futuro, es el sector que es más dinámico y como decías tú, o sea, es el sector que hoy tiene la capacidad de emplear más gente a corto plazo. Sin duda, este tipo de programas lo que te permiten es hacer el upscaling ese, hacerlo rápido y poder absorber mucha mano de obra y sobre todo mano de obra joven, que uno la puede absorber dentro de la industria y luego puede ir haciendo ese moving up hacia sectores de más alto valor agregado. Con lo cual, yo creo que es clave poder implementar esto en cada uno de los países de la región de América Latina y como mencionabas, o sea, yo sé que sos una fanática de Guatemala y atraer inversión en Guatemala, pero todos los países están haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, eso hace que sea más urgente todavía, o sea, que todos deberíamos ver la forma donde en nuestra estrategia de promoción del país y promoción de inversiones, uno incluye este tipo de instrumentos de capacitación, no solo como una cuestión educativa que está muy bien, sino también como una estrategia de atracción de inversiones, ¿no? En una industria donde el factor limitante es la gente capacitada, bueno, un gran incentivo para que las industrias se instalen es demostrarle que uno tiene instrumentos para ayudarles en esa capacitación. Sí, estuve investigando un poquito del caso de Uruguay 21 con la Escuela de Capacitación Técnica. ¿Cuál es el nombre de la Escuela de Capacitación Técnica de Uruguay? Bueno, ellos tienen distintas, pero sí es el Instituto Nacional de Capacitación para el Empleo, Exacto. que coparticipa en el proceso de capacitación. Yo creo que una cuestión que es clave ahí es poder generar un mecanismo donde uno tiene a todos los actores adentro, ¿no? O sea, que las universidades forman parte, que los institutos privados formen parte, que las empresas formen parte. Creo que eso genera un dinamismo para poder escalar esto, ¿no? O sea, para poder generar una buena escala. Sí, la parte que me llamó muchísimo la atención fue lo relacionado a la atracción de inversiones. Cómo realmente si una empresa todavía no estaba en el país, pero llegaba al país y necesitaba cierto nivel o cierta especialización de mano de obra, cómo a través de este proyecto de Finishing Schools también se atrae inversión extranjera directa, cómo había upscaling, ejemplo, una panadería necesitaba una panadero sin gluten, entonces cómo había upscaling en esa capacitación, cómo realmente las capacitaciones no siempre las daba el Instituto Técnico, sino que muchísimas veces si el Instituto Técnico no era el especializado, él podía subcontratar a los especialistas en la capacitación para asegurarse que los niveles se alcanzaban. Y realmente creo que los resultados del impacto que tuvo en la economía de Uruguay es algo que realmente motiva a que nosotros en este momento en el que tenemos que apostar por servicios basados en el conocimiento, en el cual el diferenciador es el conocimiento de esa mano de obra, es el camino que tenemos que seguir, Pablo, porque si no, si esperamos a que estos jóvenes lleguen a la universidad, terminen los 4 años de universidad, haya dinero para que vayan a la universidad, 4 años van a ser demasiado tarde. Yo creo que nosotros ahorita tenemos una ventana, si mucho, de 18 meses para aprovechar lo que está pasando. Porque si no lo hacemos, lo va a aprovechar alguien más, ¿verdad? Y realmente países muy agresivos haciéndolo con Colombia, ¿verdad? Y es increíble, Colombia está un poco más lejos, pero muchísimas veces la región centroamericana, su principal competencia es Colombia. Entonces, necesitamos llevar esa voz a nuestros gobernantes, a las personas que se encargan de todas las decisiones estratégicas con respecto a educación y transformación educativa, porque solo potenciando a nuestra mano de obra vamos a lograr aprovechar esta ventana y salir menos golpeados de esta pandemia. Sí, sin duda. No puedo más que coincidir contigo, Linoshka. Y creo que eso es parte de lo interesante de esta industria, ¿no? O sea, que uno tiene la chance de generar empleo, de calidad, de hacer el moving up en la cadena de valor. Y en un momento como el que estamos viviendo de la pandemia es sumamente importante. Tenemos muchísimas preguntas de la gente y te estoy sacando mucho tiempo porque ya nos pasamos de horario. Pero ya nos pasamos de horario. Quería hacerte una pregunta que mucha gente ha repetido, que es sobre el tema de los incentivos en Guatemala, ¿no? O sea, hay preguntas sobre cómo es el marco normativo para terciarizar servicios en Guatemala, temas de flexibilización laboral, si hay algún tipo de incentivos fiscales, etcétera. O sea, todo lo complementario a lo que venimos hablando, que
claramente lo primero es la gente, la gente capacitada, pero luego hay muchas consultas sobre eso, ¿no? ¿Cómo es el marco regulatorio y normativo para la tercerización de servicios en Guatemala? Y algunas preguntas sobre qué crees que habría que mejorar, ¿no? O sea, qué tipo de cosas podríamos implementar. En la parte legal. La parte legal, sí. Ok, pues mira, realmente Guatemala, el Ease of Doing Business realmente ha mejorado con los años. El sector de tercerización entra bajo la normativa 2989 modificada con el decreto 19-2016, que realmente es una normativa de incentivos fiscales para las personas que operan para las empresas que operan en Guatemala, ¿verdad? Estas normativas han permitido que muchísimas empresas se localicen en la región, viendo toda la parte de economía, de impuestos sobre la renta, impuestos al valor agregado, y todo lo que tiene en sí integrado el decreto. Pero hay cosas nuevas que están pasando, que creo que también es muy importante. Ahorita el ministro de Economía, Tony Maluf, este fin de semana estuvo en una charla, en un seminario económico, y él desde su ingreso en febrero dijo que era importante apoyar la ley de competitividad. Estamos trabajando como país el acuerdo de doble tributación, que es muy importante para incentivar este sector. También se está trabajando una normativa para el 175 de la OIT, de pago a tiempo parcial, que va también sumado a lo que es la competitividad del país. Hay una normativa de zonas francas que también está en el Congreso, que con el momento en que estamos viviendo se estimula a que pase rápido en este tiempo de aprobación. La ventaja con el 2989 para las personas de tercerización es que tenemos los incentivos sin necesidad de estar en una zona franca. Tú puedes estar localizado o tener 5 o 6 localidades distintas y todas están sujetas a los mismos incentivos sin necesidad de que tú tengas que estar lejano al área productiva para poderlo tener, sino que en tu edificio tú puedes tener los incentivos. Hay una ley de teletrabajo que la vamos a estar discutiendo hoy en la noche en un programa de Facebook y televisión, que también está siendo discutida en el Congreso, que está siendo discutida con la iniciativa privada, que esa es la gran ventaja que yo miro que tiene Guatemala, realmente cómo el gobierno está trabajando de la mano de las cámaras y de la iniciativa privada para que las propuestas de ley trabajen juntos. En este nuevo Congreso tenemos alrededor de 100 congresistas nuevos con una excelente visión, y con esta ley de teletrabajo, que definitivamente va a haber que agregarle toda la parte de ciberseguridad y demás, creo que podemos salir adelante. O sea, ¿qué es lo que hace falta? Que pasen esas leyes. La gran ventaja que tenemos es que también tenemos un compromiso de un ministro de Finanzas, que hay una ley del impuesto de solidaridad que también va a ser eliminada, entonces, que grababa las utilidades luego de pasar el periodo de excepción del 2989, se va a anular. Entonces, realmente el país lo que está buscando es ser más competitivo. Ya lo éramos y por eso tenemos empresas tan importantes en Guatemala operando, pero con la pandemia, como te digo, sé que hay mucho sufrimiento en los países, en las familias con respecto a la pandemia, pero si yo pudiera sacar algo bueno de esto es ese enfoque hacia un mismo camino, que ya te lo dije antes, y eso ha permitido que las autoridades guatemaltecas más que nunca estén unidas de la iniciativa privada de la mano, y que todas ellas estén enfocadas hacia la competitividad y la generación de empleo. Es más, este nuevo gobierno, dentro de sus principales metas antes de la pandemia, pobre presidente, de verdad, estuvo 2 meses y la pandemia le vino, pero sus objetivos eran bien claros, y era atracción de inversión extranjera directa, generación de empleo, mejora de los niveles de educación y trabajar en los niveles de pobreza. Entonces, y tienen un equipo muy capaz, muchas personas que vienen de la iniciativa privada, y esperamos que realmente ese grado de confianza que tuvo de parte de los guatemaltecos, por primera vez en mucho tiempo
el grado de confianza de los guatemaltecos en enero era a niveles 20% más alto, 30% más alto que anteriores. Luego de salir de la pandemia, sigamos hacia ese nivel de confianza y logremos los cambios que se necesitan para que realmente aprovechemos la transformación a través de los servicios basados en el conocimiento. Porque no miro por dónde más. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Ninochka, por la charla y por ese mensaje esperanzador dentro de todo lo que nos está pasando. Yo creo que es súper interesante como mensaje, ¿no? De que en el medio del problema que estamos pasando, encontramos un sector en el cual venimos trabajando hace mucho tiempo, que es una oportunidad, ¿no? Es un sector que ha acelerado mucho los procesos de digitalización, que se ve hoy más que nunca el potencial que tiene, y la clave, como discutimos hoy, es cómo hacemos para capacitar a la gente, ¿no? O sea, para generar este tipo de programas de upscaling, de que nos permitan, que le permitan a la gente tener las capacidades básicas para poder entrar en la industria, que hay muchas veces que no necesariamente hay que entrar en la parte más alta de la cadena. Uno puede entrar en ciertos servicios que por ahí son de menos valor agregado, pero uno puede ir moviéndose en la cadena de valor. Entonces esto es que creemos que es una gran oportunidad y como tú decías, la situación lo que ha hecho es poner al sector en el foco de atención, ¿no? O sea, en que los gobiernos de la región se den cuenta que acá hay una gran oportunidad para atender a las consecuencias de la pandemia. Así que bueno, yo creo que con ese mensaje terminamos. Ninochka, te agradezco muchísimo tu tiempo por haber charlado con nosotros. Siempre un placer hablar contigo. No, gracias a ustedes y a todas las personas que hicieron su tiempo para escucharnos, y seguiremos aprendiendo de los Finishing Schools. Voy a pedir más información. Gracias. Gracias. Saludos a todos. Nos vemos el próximo jueves. Hasta pronto. Gracias.